Ahora la ves, Fabio. Fabio, ¿estás viendo la lámina? Ya observamos en una sesión anterior todo lo que eran los componentes físico-naturales, lo biológico, también lo hidrológico y también observamos o estudiamos lo que eran las características de los suelos, los microorganismos. Ahora, en una cuenca hidrográfica también está los seres humanos. Y los seres humanos tienen componentes socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos que debemos conocer y también ver cómo estos están vinculados en una cuenca. Cuando nosotros hablamos de los usos, es porque estos seres humanos que viven acá, pues tienen viviendas, hay represas, por ejemplo, para la distribución de agua, hay caminos, hay cultivos. Entonces, debemos ver cómo son esos usos del suelo y esos usos del agua que hacen las poblaciones humanas en una cuenca hidrográfica. Los usos pueden clasificarse dentro de los territorios en un análisis sobre vocación de uso, es decir, para qué podría servir de acuerdo a ciertos indicadores, por ejemplo, para agrícola o minera, o si debería eh, dejarse como no uso o uso pasivo, que sería preservación y restauración o rehabilitación. Y los usos posibles, estos sería en relación a lo que serían los usos conocidos o inferidos. Entonces, dentro de los usos actuales, podemos ver acá la agricultura, la ganadería, los usos forestales, la minería, los usos urbanos, usos hidroeléctricos o usos para riego en los embalses, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los usos dentro de la cuenca hidrográfica? Entonces, cuando tenemos este tipo de uso de agricultura, para ganadería, existe una deforestación total para utilizar la tierra, como ustedes pueden ver en estas imágenes de la cuenca del Caroní, esto por la zona de la Paragua, y en el Amazonas, con áreas extensas que están utilizándose para plantaciones, tumban el bosque completamente para comenzar con plantaciones de palma aceitera. Porque dentro de los usos posibles, estos suelos, dado que son zonas planas, tienen un potencial de uso para esas plantaciones. Sin embargo, esa gran deforestación, como veremos, pues tiene consecuencias. Esto es algo que está ocurriendo en toda la Amazonía. Fíjense aquí en el Ecuador cómo transportan las rolas de madera. La tala de los bosques tropicales lleva a lo que es la deforestación.
ella lleva a lo que es la erosión. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura del suelo, y si ese suelo queda desprovisto de vegetación, las raíces de los árboles que mantienen el suelo y retienen el agua ya no están allí, y por ello se inician ciclos de erosión. Entonces, en estos procesos donde pasamos de deforestación a conversión de las tierras a otros usos como plantaciones forestales extensivas, agricultura, pastizales para ganado, infraestructuras urbanas y minería, ellas llevan consigo efectos negativos en la cuenca, tanto en términos de caudales hídricos como de caudales de sedimento. Hay que, ustedes como especialistas en las ciencias ambientales, deben conocer que todos los sitios cuando se va a realizar una intervención debe hacerse un estudio de impacto ambiental. Cuando estos zonas no deforestadas que van a ser convertidas a otros usos, se deben considerar, por ejemplo, los impactos en el microclima de los cambios, las pérdidas de macro y micronutrientes, la alteración de las micorrizas, la afectación de animales polinizadores y vectores de semillas, los daños de las vías interurbanas, la afectación de áreas indígenas, la contaminación, impactos por la alteración de la composición florística, la erosión genética, la degradación del valor económico del bosque, la muerte y desplazamiento de fauna, la pérdida de biodiversidad. Este es uno de los mayores impactos, la erosión y la desertificación. El suelo de la selva tropical deforestada se vuelve seco y deficiente en nutrientes, ya que no hay vegetación para retener el agua y los nutrientes en su lugar. Las lluvias erosionan más el suelo y saturan las vías fluviales con un exceso de nutrientes que altera las cadenas alimentarias en los ecosistemas tropicales, en los bosques. Los sedimentos que se erosionan y van hacia los cauces de los ríos pueden incluso cambiar el cauce, como ocurrió con el río Yangtze en China. La desertificación es otra posible consecuencia de la erosión, pues se pierde completamente la cubierta vegetal y se transforma en un desierto árido. Fíjense estas imágenes donde podemos observar erosión hídrica y erosión eólica. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo que es la formación de cárcavas debido a en la zona con mayor erosión, con mayor nivel, mayor pendiente. La minería es uno de los usos que mayor daño le hace a las cuencas hidrográficas, puesto que elimina completamente el suelo y además conlleva una alta producción de sedimentos que serán arrastrados a los ríos. Desafortunadamente estamos en una región donde, conjuntamente con otros países del escudo guayanés, se tiene que se lleva todas estas zonas, el cinturón verde, con ah, altísimos tenores de oro en todo el escudo
de Guayana. Aquí ustedes pueden ver todo una faja desde la Guayana venezolana hasta la Guayana francesa. Estos son imágenes que yo misma tomé de los efectos de la minería en el río Caroní. Ese río Caroní antes era de aguas negras, como las que se ven ahora en el río Caroní, aguas abajo de la represa de Guri, porque en la represa todos estos sedimentos se estancan, se depositan. Entonces puede volver a verse el río Caroní de aguas negras. Pero el río Caroní en general debería ser de aguas negras y no de aguas turbias como se ve en algunas partes donde han sido incorporados ríos con altas concentraciones de sedimentos provenientes de áreas con uso minero. En el Caura, el río Caura era un río con una eh, no de, era un río con aguas claras a negras, donde no se observaban este tipo de eventos de uso hasta mediados de la primera década del siglo XXI, donde comenzó la incursión de la minería. Y 20 años después la destrucción es única. Ya, por ejemplo, si uno observa en el Salto Pará, se observa el agua del río Caura cargada de sedimentos. El uso hidroeléctrico, cuando se inunda una gran área con bosques, como ocurrió en Guri, quedan todos estos árboles en pie, puesto que ellos no toleran la inundación y ningún árbol tolera inundación prolongada como está ocurriendo acá. De allí que quedó esta gran cantidad de árboles en pie en ese embalse de Guri. En el embalse de Macagua, yo tomé esta fotografía, aguas abajo de las zonas donde se incorporan los afluentes con aguas servidas desde Ciudad Guayana. Como pueden observar, pues hay un crecimiento de macroalgas inusual. Estos crecimientos son debidos a una alta concentración de nutrientes provenientes de los afluentes de aguas servidas. En relación al uso de petróleo y gas, una gran destrucción en el río Morichal Largo, por ejemplo, hace años se observó gran mortalidad de peces y también las tuberías llevaron agua con color negro cargados de petróleo cuando hubo un derrame petrolero. Esto está ocurriendo en todas partes y todo esto pues tiene grandes efectos. Hay infiltración hacia las capas profundas, mientras que en estos casos el agua de escorrentía va por la superficie y por eso causa estos grandes estas grandes picos de caudal. Más aún en las cuencas urbanas donde las carreteras son convertidas en cauces. Ahora, para el uso no pasivo, la conservación
en parques nacionales, conservación de monumentos naturales, lo que serían las áreas protegidas, donde no se hace ningún tipo de uso. Entonces, ese es un uso pasivo. Y el no uso, perdón. Y el uso pasivo, la contemplación, la recreación, el turismo y la restauración es un uso para restaurar los que yo se los voy a entregar conjuntamente con esta presentación.